Tomen asiento, hermanitos. Siempre que nos enfrentamos a estos textos en la liturgia de la palabra, de veras que no haya uno cómo ajustarse al escaso tiempo de una homilía, porque las lecturas, las tres, el Salmo, verdaderamente son bellísimas, bellísimas, bellísimas. La segunda lectura que nos transmite esa honda experiencia de Pablo, que sufre por la negativa, por el rechazo del pueblo de Israel, que no ha aceptado la propuesta, la palabra última y definitiva que Dios le envía. Y el texto de este domingo es verdaderamente doloroso. La carta a los romanos, dijéramos que su gran tema es que tanto los judíos como los no judíos estábamos lejos de Dios y Dios se ha compadecido de todos nosotros. Inclusive termina diciendo que Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía. El texto original dice, nos ha encerrado a todos en la rebeldía para tener compasión de todos. Judíos y no judíos, no merecemos el amor de Dios y gratuitamente nos ha amado. Los judíos no aceptaron. Ellos, los destinatarios primeros de la promesa, etcétera, hicieron de Dios un Dios nacional, hicieron de su sangre y de su raza y de su religión un absoluto del templo y de la ley y se olvidaron de Dios. Acabaron adorando sus tradiciones humanas, su religión, su templo, su liturgia, y se olvidaron el para qué de la elección divina. ¿Para qué los había elegido Dios? Para que a través de ellos los pueblos, la salvación de Dios llegara a todos los pueblos. Imaginemos una iglesia encerrada en sí misma y negada a ser una iglesia misionera, deja de ser la iglesia de Jesús. La razón de ser de la iglesia, decía San Pablo VI, es anunciar el Evangelio. Y las épocas más gloriosas de la iglesia han sido las épocas de verdaderas epopeyas evangelizadoras, como la evangelización de América. Entonces, Pablo siente eso y nos dice, ni los judíos ni los no judíos teníamos méritos ante Dios, y tan culpables unos como otros. Así es de que démosle gracias a Dios por su misericordia. Es un texto que requeriría mayor, como dijéramos, mayor extensión, pero ahí lo dejamos. La primera lectura y el Salmo casi siempre nos dan una pista de lectura del texto que leemos, en el Evangelio, ¿verdad? Y la primera lectura de hoy, tomada del profeta Isaías, sería la tercera parte del Isaías. Está dividido en tres partes. Hubo tres momentos diferentes en que fue escrito. El primer Isaías, 1 al 46, 46, 56 segundo y 56, 66 el tercer Isaías. Aquí estamos en el segundo, cuando el pueblo de Dios va regresando del exilio de Babilonia. Por esa época es. Dice el padre Alonso, el más grande estudioso al respecto, jesuita español, dice que es el libro más hermoso de la Biblia, del Antiguo Testamento, y el que más influyó en el Nuevo Testamento. Y miren, si no, bueno, de luego la invitación: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque la salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Un texto muy del Adviento, muy cercano a la Navidad. Se saltea unos 5 versitos y luego llega al tema de este domingo. A los extranjeros, a los que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza,
los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa es una casa de oración para todos los pueblos. Esto fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Y allí estaba en sus escrituras. Ahí estaba. Pero no hay ninguna religión más excluyente que la religión judía. Porque no podemos ser judíos si no hemos nacido de una mujer judía, pura, judía pura. Ahora sí que aria, pero judía. Si no lo somos, ni seremos adeptos, seremos pero judíos no. Por lo tanto, no podemos participar de esa gloria. Incluso el templo, la hermosura del templo, estaba construido de tal forma que había lo que se llamaba el atrio de los gentiles. A una parte del templo no podían entrar más que exclusivamente los judíos. A Pablo ya le andaba y por poquito lo matan porque algunos de sus compañeros entraron con él al lugar reservado a los judíos. Pablo sí podía entrar, era judío, pero metió unos compañeros y la cosa se puso pesada. Lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, porque eso es una profanación. Fíjense nada más. Entonces, los judíos no entendieron. Jesús, cuando purifica el templo, que echa del templo a los mercaderes, les dice, porque mi casa es casa de oración. Está citando a Isaías. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y luego, ¿por qué lo mataron, verdad? Bueno, así era nuestro Señor. ¿Se fijan? Eso. Ese pueblo del que en la segunda lectura nos habla Pablo rechazó. Incluso en su seno tuvo lugar el asesinato de la palabra eterna del Padre hecha hombre un viernes, el primer Viernes Santo. Pero Dios escribe derecho en estos torcidísimos renglones de la historia de los pueblos. Y esto, dice Pablo, fue la causa de la salvación para todos, para los judíos, porque Dios no reniega de sus promesas y el pueblo elegido sigue siendo el pueblo judío. Pero hay que abrirnos a todos. Por eso una iglesia, verdaderamente la iglesia de Jesús, tiene que ser una iglesia misionera, abierta. Y esta verdad en el Salmo 66, 67 en sus Biblias, se hace oración: que te alaben, Señor, todos los pueblos, que te alaben, Señor, todos los pueblos, porque que todos los pueblos se aclamen juntos, que nos bendiga a Dios y que le rinda honor el mundo entero. Los judíos hasta la fecha no han entendido esto. Esperamos su conversión, dice Pablo. Cuando los judíos se conviertan, va a ser como la resurrección de los muertos. Así dice Pablo en la carta de los Romanos. La santa mártir en Auschwitz, judía, filósofa, 100% judía, totalmente. Se convirtió al catolicismo, llegó a ser monja carmelita, descalza, y fue sacada del convento en Bélgica, donde estaba, y en 3-4 días llegó a Auschwitz, donde desapareció, quemada. Bueno, esta judía llegó a penetrar bastante en el cristianismo y escribió, y todavía alcanzó a escribir cosas muy bonitas al respecto. Pero a veces decía ella coloquialmente: qué feliz me siento cuando yo me doy cuenta de que Jesús de Nazaret y la Virgen María eran judías como yo.
Ese es el orgullo que deberían tener los judíos. Eso decía Edith Stein. Y así llegamos a nuestro fragmento de hoy. El problemita que tenemos en las lecturas dominicales y casi diarias en el misal es que no es una lectura continuada, sino que se interrumpe. Por ejemplo, el texto que hemos leído hoy de San Mateo en el capítulo 15 se brinca 20 versitos. 20 versitos en los que hay una agria disputa de Jesús con los judíos, donde les dice: ustedes se han aferrado a sus tradiciones, a su religión, a sus cosas, y han olvidado el mandamiento de Dios. Durísima controversia. Está antes de esto que leímos hoy. Un texto tiene sentido y se aclara cuando lo leemos en su contexto, y el contexto es una polémica durísima, a grado tal que Jesús deja a los judíos en sus tradiciones, en sus cosas, en sus discusiones, en su legalismo, en su casuística, etc. Y se sale hasta de Palestina. Vámonos de aquí. Se sale de la patria, rumbo al mar, a la tierra de extranjeros. Se va ya, como diciendo ya estuvo bueno. Vamos a descansar un poco, aparte de que Herodes le andaba siguiendo los pasos ya. Y ahí tiene lugar la escena que hemos visto hoy, que hemos participado, una escena magníficamente lograda en sí misma. Ya la hemos leído. Sale de su patria, va a la región de Tiro y Sidón, y allí una mujer que tenía una niñita muy grave. La enfermedad siempre era entendida, y en cierto sentido lo es, una opresión demoníaca. La enfermedad es como una opresión del demonio. Hay que pedirle a Dios que nos ayude en esos momentos. Entonces, esta mujer, madre, con su hija agonizante, extranjera, no judía, ¿cómo sabría qué la lleva a descubrir a Jesús de Nazaret? ¿Quién es Él? No sabemos. Pero el amor adivina, decía nuestro padre San Agustín. Y ante esta madre angustiada, dice: pues este profeta, yo voy, el perdido va a todas. Y entonces va y le grita a Jesús títulos mesiánicos. Señor, Hijo de David, o sea, el Mesías, descendiente de David, ten compasión de mí, por el dolor mío, porque mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Las escenas son plásticas, llenas de color, de dramatismo. ¿Cómo no imaginar? Y las madres que lo son, lo entenderán perfectamente. Y todos, cuando estamos ante la impotencia del dolor, del sufrimiento, de la cercanía de la muerte. Lo extraño es que Jesús, no puedo decir así como decimos coloquialmente, porque no está bien, pero no le hizo caso, pues. No le hizo caso. Siguió caminando. Y la mujer, que no era así muy remilgosa, muy sentida, porque de tan sentidas ni Dios las quiere, entonces no se sintió ni viejo sangrón, ya me voy, que se quede con sus milagros. No, nada de eso. Se fue detrás de él gritándole. ¿Cómo que me vas a dejar aquí? No, era gritándole. A grado tal que los discípulos tienen que decirle: oye, atiéndela, trae un relajo muy regular allá atrás de nosotros. Viene, grite, atiéndela. Y se mete otra clave, que son como escalones que hacen avanzar el discurso. Jesús les dice a sus discípulos: yo
no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ustedes no se pueden imaginar, no hay mucho tiempo para un análisis literario detallado, pero esta pincelada de Jesús es una bofetada con guante blanco, porque Él viene huyendo precisamente de la cerrazón de las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero lo pone aquí el evangelista, el redactor final, como un detalle psicológico, una pincelada genial de Dalí, de Picasso, que hacen un cuadro. Yo no he sido enviado. Te acaban de rechazar, hombre, bien feo. ¿Qué andas así? Pues, aquí. En eso se acercó la mujer. Les digo, una mujer no muy sensible, muy así que dijéramos, muy sentida, ¿no? ¿Verdad? Sino más bien se postra para decirle, Señor, no la muelas, socórreme. Ah, caray. Y todavía Jesús remacha el clavo. No está bien quitarle a los hijos la comida para echársela a los perritos. Ay, caray. Vaya. Qué extraño nos parece Jesús en estos momentos. Qué extraño. Pero la mujer, como dijimos, no se amilana, no anda ahí con niñerías, ni sentimentalismos, ni que qué barbaridad, que qué me dijo. No. Le revira y le revira muy fuerte. A grado tal que le mata el gallo en la mano. Ustedes que no han ido nunca a un palenque, ni yo tampoco, ¿verdad? Matarle gallo en la mano es ni chance de salir, le dio. La mujer le pone un silogismo en contrario que lo desarma. Tienes mucha razón, Señor. No hay que echarle la comida de los hijos a los perritos, pero los perritos también se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Allí sí lo arrinconó al buen Jesús. Y él se queda admirado de la fe de aquella mujer y le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se haga conforme tú lo has deseado. Y en aquel instante se curó la niña. Ahí está el relato más o menos desglosado. Ahora, ¿dónde están los puntos de apoyo? ¿Dónde está el mensaje? Los elementos duros que hemos leído, no he sido enviado a las ovejas, no es bueno quitarle la comida a los niños, a los etcétera. Esos elementos, en contrario, no hacen más que resaltar el clímax del relato. Están tensionando una tensión literaria, haciendo que el relato se tense, para ver dónde va a culminar. Culmina en la fe. En ese Jesús admirado de la fe. Y la lección definitiva es esta. Cuando se escribe este evangelio hacia los años 80, las comunidades cristianas tenían también problemas para aceptar a otros. Pablo va a luchar toda su vida para que los judíos acepten, hasta que las palabras finales del Hechos de los Apóstoles se quedó en Roma predicando. Y en ese último viaje que llega a Roma busca a los judíos. El periplo evangelizador de Pablo es la búsqueda de los judíos. Pero como ustedes han rechazado a Dios, ahora nos dirigiremos a los paganos. Es la conclusión. Entonces, ¿qué hacer? Este hecho tuvo lugar, ¿por qué no? Entonces, ahora lo citamos para sacar una conclusión muy interesante. Para pertenecer al pueblo de Dios, formar parte de este nuevo pueblo de Dios, ya no es cuestión de la religión, de la sangre, de etcétera, como quería el judaísmo, sus tradiciones, sus liturgias, sus cosas.
Ahora, para pertenecer a este nuevo pueblo de Dios, unos y otros, se requiere una sola cosa, la fe. La fe como la fe de esta mujer. Quien tenga esta fe, ese pertenece al pueblo de Dios. Estamos bautizados, pero somos unos paganos bautizados. En México, ¿qué tal? El 95% están bautizados en la Iglesia Católica. ¿Y de qué sirve? ¿De qué nos sirve el bautismo? Se tiene que vivir esta fe. Y eso es precisamente lo que el evangelista quiere decirnos. Aquel pueblo allá está con sus tradiciones, sus liturgias, sus holocaustos, sacrificios, sacerdocio, templo, etcétera, etcétera. Jesús ya fuera de Israel, símbolo de la misión fuera de Israel, se encuentra con esta mujer. Esta mujer que ingresa a la fe y al pueblo nuevo de Dios, no por los ritos, no por la ley de Moisés, no por nada, sino porque fue capaz de ver en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo de David, y decirle, ayúdame, socórreme, y postrarse ante Él. Eso es lo que se requiere. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de una práctica estéril de la religión, del hecho de convertir nuestra fe en religión, porque la religión es fácil y puede resultarnos hasta atractiva. La fe es un poquito más difícil. La fe tiene que exponerse incluso a esa parte, a ese lado no comprendido del todo, de Dios, de Jesús, que no la atiende, que es un poco despectivo con ella, o un mucho. Pero estos rasgos no hacen más que pintar con mayor claridad y fuerza lo que nos va a hacer ingresar al nuevo pueblo de Dios, que es precisamente la fe en el Hijo de David, en el Señor, en el Hijo de Dios, en Jesús nuestro Señor. Entonces, si leen 20 versitos antes, pleito tremendo con los judíos. Sale de ahí, se encuentra con esta mujer, se hace un diálogo ríspido y el clímax es: qué admirable es tu fe, mujer, que se cumpla como lo deseas. Y se curó la niña. Pidámosle al Señor, pues eso mismo, que nos conceda creer en Él, tener la fe suficiente y que como esta buena mujer, pues no tengamos una piel tan sensible y pues aguantemos más. Démosle gracias al Señor por esta liturgia dominical y ahora vamos a profesar nuestra fe santa y católica. Le damos gracias a Dios por su presencia en nuestro camino. Nos unimos a todos los que están enfermitos. De una manera muy especial quiero recordar y que unamos nuestras plegarias también por la señora Elvira en su tratamiento, que Dios le dé fortaleza, la ayude. Es alguien que ha trabajado muchísimo por nosotros, por nuestra iglesia. Aún así como está, en sus terapias sigue trabajando, los padres siguen comunicándose con ella para todo el trabajo que tenemos que hacer. Que Dios la bendiga a ella, a sus hijos y al pato Lucas también. Las anécdotas del Padre Justo no se las voy a contar. Voy a dejarlos así. No muy simples, rapidísimas. Una, el Padre Justo, la primera misión, joven sacerdote, fue en la Legión extranjera española en África. Y en aquel entonces el gobierno le encargó ser el director espiritual y custodio espiritual del futuro rey Juan Carlos, ahora rey emérito de España. Él fue su director espiritual, su acompañante durante la estadía del rey, del entonces, no rey, sino heredero, en la Legión extranjera. Y el Padre Justo fue su confesor, fue su
su guía espiritual. Una anécdota muy bonita del Padre Justo. Y otra, esa va a estar muy buena también porque me enseñó la receta para hacer el bacalao fresco conforme a una receta vasca que no se los voy a dar, ¿verdad? Pero no el bacalao salado, ese es tipo noruego, no. Bacalao fresco, bacalao fresco. Ha hecho una receta vasca, ¿verdad? En los Países Vascos, una delicia. Pero no se lo voy a dar, ni lo voy a hacer tampoco. Muy rica. El Padre Justo, que Dios tenga en su gloria. ¿No te gusta el pescado? No, a Chelita no la sacas de las gorditas. A Chelita no la sacas de las gorditas. ¿Y qué más era? Ahí están las consecuencias. Así es, bueno. Si pueden rescatar, ver si pueden, claro, ver la misa de esta mañana, muy, muy buena. La meditación a propósito de la Asunción de la Virgen en Facebook, ahí la pueden ver ustedes fácilmente. Yo quiero agradecer mucho a quienes están aquí con nosotros y hacen posible esto. Hay por ahí algunas personas animosas, dice el periódico, que andan levantando firmas para que se abran los templos. Está bien, es laudable, pero eso no es cuestión de firmas. Son las autoridades, el obispo está en comunicación constante con las autoridades sanitarias, tenemos que ver muchas cosas. Es nuestra situación. Pero, pues para calmar las ansias toreras, pues aquí estamos, necesitamos lectores, necesitamos quien nos supla un poquito aquí para descansar. David tiene 4 o 5 meses sin faltar un día, todo descansa sobre la supervisión y la presencia de Julio, Liz y la camarógrafa nueva que es María José, de 8 años, ya está aquí también al frente, dirigiendo las cámaras. Entonces, ayúdenos y también no nos dejen económicamente nuestros templos, pues para como dijo alguien, para el sustento de nuestros templos, no es para el sustento de nuestros templos, es para mantener los edificios, ¿verdad? Bien, que no se nos vayan a derruir. Todos los días está abierta nuestra parroquia, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Mañana de 12 a 1 está abierta y se da la Sagrada Comunión. Aquí, mañana, a los que gusten venir. Y nos veremos también mañana, primero Dios, en la misa televisiva. Saludos a todos ustedes y vamos a decir la oración final.